Bueno, es un saludo especial. Vamos a abordar a continuación en el curso de Educación Comparada del Doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc de Aguascalientes, en México, la tarea número 3.2, que es la presentación, análisis y contextualización de los sistemas educativos. Bien, entonces vamos a entrar en materia con esta presentación que tiene una serie de elementos muy importantes que definir para desarrollar la presente actividad. Entonces, en una primera instancia, se hizo una revisión exhaustiva de algunos documentos sugeridos dentro de la presentación y con ello se construyó una información muy valiosa que le está apuntando básicamente a avanzar en los términos relacionados con los estudios comparados. Entonces, vamos en una primera instancia, en esa introducción, a definir qué elementos se pretende desarrollar en esta postulación de un estudio comparado. En una primera oportunidad, en el ejercicio de la unidad 1, se planteó la comparación de dos universidades, una regional, la Universidad Tecnológica de Pereira, y otra a nivel nacional, que es la única universidad virtual que tiene Colombia, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, dos entes universitarios en los cuales presto servicios como tutor horas cátedra y quise comparar algunos elementos, pero ya un poco más enterado de la información, de la lectura, las explicaciones y las conferencias con nuestros compañeros y nuestro tutor, entonces hemos desarrollado una idea de ir un poco más allá, aventurarme un poco en un estudio comparado en educación un poco más fuerte. Para ello, pues entonces he querido hacer una comparación entre Uruguay, Chile y Colombia con los resúmenes ejecutivos sobre los recursos escolares que esta entidad a nivel mundial hizo en, por ejemplo, Uruguay en el año 2016, en Chile en el año 2017 y en Colombia el año 2019. También quería, pues, en un principio mi idea era México, pero cuando estuve haciendo las revisiones y las búsquedas, encontré que el último informe que se hacía sobre recursos escolares en México fue para el año 2012. Entonces ha transcurrido un considerable número de años, 8, y pues yo me imagino que igualmente se ha desarrollado y ha variado mucho la información que surgió. En un principio había pensado México, Colombia y Chile, que son los únicos 3 países latinoamericanos miembros de OCDE, los demás son asociados, pero pues por esta contingencia del tiempo no definí a Uruguay porque pienso que es un estado que se ha desarrollado mucho en educación. Su expresidente Pepe Mujica ha hecho mucho en la inversión para la educación y ha tenido unos interesantes resultados en los últimos 8 años, por eso me inclino por Uruguay. Bien, entonces frente a esta situación, yo quería plantear como algunas referencias y algunas reflexiones que se desprenden de lo que hemos visto hasta el momento. ¿Qué es para mí la educación comparada? Yo tengo claro que es una ciencia y que esa ciencia está conectada con el conocimiento, con la posibilidad que ofrecen los estudios comparados de generar cambios, emancipaciones, reflexiones y políticas que permitan el mejoramiento, porque para eso se hace educación comparada, para mejorar los sistemas educativos y las instituciones educativas a nivel global. Bien, y también surgen otros interrogantes, por ejemplo, ¿en qué consiste el método comparado? Pues tiene similitudes con la investigación científica como tal, pero tiene unos elementos un poco más definidos en cuanto al tema de la interpretación de la información. Claro que se cuentan con datos estadísticos y se hace revisaciones de diferentes informaciones y datos que aparecen para la investigación en las comparaciones que se hacen, pero la calidad del producto está en la forma en que se interpreta a favor lo que es el método comparado como una forma de investigar, pero más allá del método comparado es para qué sirve el método y a qué conlleva. ¿Por qué se compara en educación? En un principio, pues, tantos egos y tantas cosas que habían frente a la investigación y a la comparación de que nosotros y los otros era un poco complejo. En este ámbito, pues, ha crecido mucho
la oportunidad de que los investigadores se despojen de ciertas prevenciones y entiendan que conocer los procesos de un país o de una institución o de otro continente, lo que está haciendo en la comparación es beneficiando y aumentando el conocimiento acerca del desarrollo de la investigación como tal. Entonces, comparar en educación, yo también lo aprendí hace poco, pero me pareció maravilloso entenderlo. Es una de las muy importantes estrategias que existe en la actualidad para desarrollar la educación, desde lo institucional local hasta la convergencia global. Entonces, le apuesto a la educación comparada. Por eso lo veo como un curso. Yo le puedo decir que en los estudios que he hecho de especialización, maestría y licenciatura, nunca tuve un curso que me pusiera a comparar algo con otra cosa. Sí ejercicios, digamos, que hacen parte de las metodologías y las pedagogías en medio de la educación, pero no un curso que nos hablara, usted puede comparar la educación de instituciones, la educación de un país con otro y puede mirar esos procesos. No, esta es mi primera vez y estoy muy interesado en aprender mucho más sobre la técnica y la importancia. Y la relación docente con la educación comparada, pues ya lo enamora a uno. Uno ya desde que empezamos el curso, pues lo puedo decir así, nos genera unas inquietudes muy valiosas en el sentido en que eso lleva a que todos podamos comprender de una manera muy importante el rol que tenemos como docentes y la posibilidad futura de generar, no solamente en la comunidad en la cual nosotros hacemos la influencia, que es el contexto académico local, sino en promover en esa fuerza educativa las posibilidades de cambios a través de educación y de estudios comparados. Bueno, entonces, es por eso que yo reseñé un poquito la memoria comparativa a través de Sartori. Pues ya sabemos que Giovanni Sartori, que es muy importante investigador italiano, ya fallecido, Firenze pues, fue su lugar de origen y de muerte. Estuve estudiando un poquito su biografía. Habló muy interesante sobre el estudio comparativo y él se centró mucho en su especialidad, que eran las ciencias políticas. Entonces, a pesar de que él desarrolló esa cantidad de ideas referente a lo que es investigar en ciencias políticas y comparar, se puede aplicar también en la educación porque estamos conectados con las ciencias sociales. La política es muy valiosa. Entonces yo destaqué allí una serie de situaciones que se mencionan en sus obras y por eso me quedaron algunas reflexiones. Por ejemplo, él cuando dice pensar antes de contar, nos invita a que todos debemos imaginar la comparación que queremos hacer, pero imaginarla en el consciente y en la conciencia del ser humano con un objetivo claro, porque hacer se hace muchas cosas. Es capaz de comparar cuadros estadísticos, de ajustar una investigación en la cual pueda cruzar información, ¿verdad? Pero él dice que la clave está primero en pensar lo que se va a comparar. No se compara porque sí, o simplemente porque es la moda o porque se vea muy, muy bien, sino que hay que pensar en el ambiente de la comparación. Una de las obras más significativas de él es La democracia en 30 lecciones. Estuve leyendo también un poco que él logró tomar modelos democráticos de políticos de diferentes países y hacer una comparación de la cual surgió su obra de las 30 lecciones. Es un libro que considero que debe ser muy importante para los estudiantes de ciencias políticas y para todo estadista que quiere participar de procesos democráticos en sus naciones. Entonces, después de ello, él dice que primero es una acción del pensamiento profundo y consciente, lo que luego se traduce en un método riguroso a partir de pensar en cosas como ¿por qué comparar? ¿Por qué tenemos que comparar una cosa con otra? ¿Qué es lo que se puede comparar? Entonces, se deduce que es todo aquello que ocurre en distintos escenarios, por eso la comparación puede ser local, global, nacional, transnacional, y esos entornos nos permiten pues la magnitud de la investigación. Y obviamente si estamos buscando ayudas y colaboraciones externas, pues obviamente el equipo de investigadores es mayor. ¿Qué es lo comparable? Pues lo que podamos nosotros medir, estandarizar, organizar, pero más allá podamos interpretar. ¿Y cómo se compara? Entonces aquí habla básicamente del método y el método es muy importante para poder entender que el proceso es riguroso, es científico y tiene asiento en la información que da.
¿Qué riesgos tiene? Pues en el campo de la comparación inevitablemente se induciría al error promoviendo la vacía e inútil comparación, ¿cierto? No se trata, como lo decía hace unos momentos, de comparar por comparar en educación, sino en ubicar exactamente qué se debe comparar pensando en por qué se compara, ¿cierto? De ese resultado, de ese informe ejecutivo, de esos hallazgos, qué se puede hacer, qué políticas y qué caminos se pueden emprender con los resultados. Y Sartori también dice que desarrolla este análisis de ir hacia los errores, en cuanto a que él maneja una famosa parábola, como lo había propuesto en el texto, sobre el gato y el perro. Y en este sentido es muy curioso la forma en que él autocritica el proceso de la educación comparada, diciendo que pues son categorías muy diversas y muy diferentes, o sea, no podemos cruzar las comparaciones que son, como en muchos términos aparece odiosas, pero a veces son difíciles de comprender por el rol que se asumen. Es decir, que él dice que debe haber algún grado de conexión entre las categorías que se comparan para poder que arrojen resultados verdaderos. Entonces me parece muy interesante lo que Sartori expresa. Y también, también leímos un documento muy interesante sobre la naturaleza comparativa de los estudios de caso, que estaban también propuestas dentro de la presentación, y allí me parecía muy interesante saber que hay 10 formas diferentes de hacer estudios de caso, ¿de acuerdo? Y esos estudios de caso lo que hacen es que corroboran, ¿cierto? Las teorías y las hipótesis. También definen algunos casos específicos que se hacen importantes y se hacen notar. Y una conclusión muy importante que hace aquí el autor, que estamos hablando de Ortega Espósito, español, que nos habla que también un estudio de caso no intenta corroborar una generalidad o abolirla, sino que simplemente cumplen ese rol de acentuar, ¿cierto? O reflexionar acerca de lo que podría hacerse para comprobar una teoría desde una hipótesis. Entonces hay 10 formas, 10 estilos, 10 formas de hacer estudios de caso, y aquí están relacionadas en la presentación con la idea de que, según leo yo acá e interpreto, hay una que es muy interesante de entender, que es el estudio de caso arquetipo, que es el último que se menciona en el documento, y en el cual es ese justo caso que le permite darle validez a un estudio comparado como tal. No hablemos de un estudio de caso modelado, sino que al ser arquetipo contiene los elementos suficientes para demostrar que esa generalidad se puede dar, o por lo contrario, que la particularidad es la que impera. Entonces, me llamó mucho la atención entender este proceso de estudio de caso, que en el ámbito de mi trabajo no está conectado, pero pues es importante aprender y reflexionar sobre esto. Entonces, como mi centro está en Conocte, pues entonces yo quería mencionar algunos detalles muy importantes de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que es una organización a nivel mundial que el próximo año cumplirá 50 años, tiene su asiento en París, la capital francesa, y que actualmente tiene 37 miembros. El último es Colombia, está en camino Costa Rica, y han hecho peticiones países como Uruguay, Brasil y Argentina para ser no socios, sino miembros. Hay una diferencia muy importante que debemos manejar entre quién es miembro y quién es socio. Los asociados o socios son aquellas personas que, o aquellas entidades o países, perdón, que logran conectarse con la organización y hacen colaboraciones de los estudios para generar una información más global. Pero realmente los países miembros son aquellos que desde, como fue el primero en 1961, que fue Alemania, y otros países asociados que fueron miembros de la OCDE, han logrado desarrollar diferentes políticas económicas, sociales, culturales, y en nuestro caso educativas, que es lo que yo quiero ahorita como centrar un poco la magnitud de OCDE al tema educativo. ¿Cómo se hace miembro de la OCDE? Pues para convertirse en miembro, los países pueden presentar su candidatura, su postulación, y el Consejo de OCDE pues estudia el proceso de adhesión, que tiene un tiempo y tiene un cronograma y tiene unas obligaciones y unos requisitos para llenar, y pues con la consecución de los requisitos pues se otorga ese camino, esa membresía. En este caso, como les decía, Costa Rica está a punto,
Brasil, Uruguay y Argentina también están en el camino en Latinoamérica. Es importante reiterar lo que hizo Chile. Ya Chile nos ha dado un ejemplo muy grande en Sudamérica desde el año 2010. Nosotros en Colombia y pues el pionero, como siempre, para Latinoamérica ha sido México, que desde hace ya casi, digamos, 30 años, 1991, el próximo año, nos da la evidencia de que esos informes, esos estudios, tienen unos resultados a largo tiempo muy valiosos. Chile es un ejemplo en Sudamérica, México es un ejemplo en educación en Latinoamérica. Por eso nosotros vemos desde Colombia, por si no lo sabían, una visión con respeto sobre los procesos educativos que se hacen en estas dos naciones en particular. Nosotros en Colombia estamos muy lejos, demasiado lejos. Los resultados de OCDE en pruebas PISA son realmente desastrosos para nuestro país. Somos el penúltimo país miembro con resultados en educación, por ejemplo, en esas famosas pruebas PISA. Entonces, frente a eso también quisiera mencionar un listado de ventajas que tiene OCDE para nosotros, que la evaluación constante, yo eso se lo abono, porque siempre hemos tenido como desconfianza el grupo docente de lo que es el intervencionismo de OCDE, pero ellos están haciendo evaluaciones constantes. Los informes para el desarrollo, ellos siempre sacan resúmenes ejecutivos determinando que de lo que se estudió resultan una serie de informes. Ellos hablan de asesoramiento imparcial, no me consta, pero lo hablan como ventaja. Ellos tienen digamos, unos consejos y unas mesas con el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, en la cual hacen sugerencias a los procesos educativos dependiendo de los resultados. También hay un sello de calidad para la inversión. Entonces, es verdad, miran en el mundo, Colombia, México, Chile son países miembros de OCDE, o sea que hay unas garantías a través de esa organización, porque es para la cooperación y el desarrollo económico, y es una organización estandarizada a nivel mundial. Y ha desarrollado estudios recientes, es decir, si usted mira, Colombia tiene estudios desde el año 2012 como socio, y ahora como miembro tiene un estudio final que es el que salió ahorita en el año 2020. En el gobierno Santos Duque pues se dio la membresía de OCDE para Colombia. Desventajas, sobre todo es la desinformación en Colombia acerca de cómo actúa OCDE en favor de nosotros. Como los docentes pensamos que Colombia ha sido intervenida por organizaciones externas que obedecen a intereses económicos, probablemente se desconfía de la intencionalidad positiva que tenga OCDE. No la estoy defendiendo en este momento, pero lo que me interesa es los estudios que ha realizado para hacerle un análisis. También se habla de sus resúmenes ejecutivos parcializados, porque hacen ver el Ministerio de Educación y la educación colombiana como si estuvieran muy bien. Una cosa es que se mejore por escalas porcentuales, digamos, la percepción de calidad de la educación colombiana a que realmente la educación sea de calidad, que son dos cosas muy interesantes para rebatir y para analizar. Hacer ver muy mal la educación colombiana, porque pues va a pasar algunas décadas para que Colombia en PISA empiece a sostenerse los resultados que México y otros países del mundo puedan tener. Eso significa que esa desventaja de ser como alineados desde Sudamérica como una educación pobre o de mala calidad, siempre ha sido como un estigma para nosotros. No es sino comparar los doctores que tiene graduados Chile, México contra los que tiene Colombia. Tiende a globalizar y estandarizar políticas, es decir, creen que las políticas que se puedan aplicar en algunos otros países también van a ser valiosas para este contexto. Y eso hay que analizarlo con cabeza fría. Y se le censura las pruebas PISA, como les había dicho, es una desventaja. FECODE, que la Federación Colombiana de Educadores, ha sido muy crítico con OCDE y él cree que es otra OEA, que es otra OTAN, desde el punto de vista económico. Entonces, hay incredulidad en cierta parte de los docentes de Colombia cuando se habla de lo que hace OCDE. Bueno, y frente a eso, yo les planteo a través de este video lo que se propone. Yo propongo realizar en la unidad número 4 una propuesta de estudio comparado en educación 2020 desde lo que está la revisión de recursos escolares en Uruguay 2016. Ya les expliqué lo que ha hecho el gobierno de Mujica en años anteriores sobre la educación de Uruguay.
Recordemos que también Uruguay es el país más pequeño de Sudamérica y que tiene un contexto diferente. Obviamente el ejemplo del primer país suramericano que es miembro de OCDE, que es obviamente Chile, ya lleva una década con OCDE como miembro, y el recién Colombia, pues que está estrenándose como miembro, que ya tiene algunos estudios de OCDE y que pretende con ellos y con las recomendaciones y las políticas mejorar la calidad de la educación. Entonces, con esos colores que identifican nuestras patrias, quería pues como simbolizar esta justificación del tema de estudio. Me hubiera gustado que hubiera sido México, pero el último estudio es del 2012, entonces en los años pienso que eso es como una situación que no me conviene en el tema de la investigación, pero que podría cruzar la información en otro estudio comparado y ya me han surgido nuevas ideas, por ejemplo, doctores en educación colombianos, doctores en educación mexicanos, mirar los perfiles y mirar la ocupación y el tema laboral, el tema social, las edades, todo este tema sería apasionante para un nuevo estudio comparado sobre educación. Entonces yo diseñé un cuadro que postulé ya en el foro, le comenté a mis estudiantes y a mis compañeros sobre el cuadro y que pretende que comparando esos resúmenes ejecutivos que entrega OCDE en la revisión de recursos educativos, mirar estos 8 rangos. Yo quiero mirar ese ranking, pruebas PISA, también observar quiénes intervinieron en la autoría de esos informes, cuántas páginas tiene, y qué dice el informe. A mí me pareció sorprendente porque ustedes destapan el informe de México, es de 236 páginas, pero si miramos el de Colombia, apenas tiene 36 páginas, o sea, el volumen de la información nos da una idea de lo mucho que se ha estudiado y lo que se ha empleado en cuanto al desarrollo de los recursos en México. Y entonces allí hay unas diferencias muy interesantes que pensar. También el uso de los recursos, o sea, todo lo que es el recurso educativo, la financiación, el tema de la organización de los centros educativos, que Colombia tiene una desventaja muy grande, tiene escuelas semi-destruidas en casi todas las regiones rurales de Colombia, no tanto por el tema de la violencia como alguna persona pudiera imaginar, sino que están construidas desde hace tanto tiempo y no les han hecho reparaciones que algunos techos se caen y algunos estudiantes reciben bajo los árboles clase. Eso no es una exageración. Estamos en pleno año 2020, ya terminando en diciembre. Esta aseveración pues no es una exageración. Yo creo que en otros países pasa eso. ¿Cuál es la cualificación del personal docente en la comparación de los 3 países? Y generar unas fortalezas y unos desafíos que se generan de estas comparaciones que no tienden a ser odiosas, sino para mejorar un poco la percepción de lo que a través de los datos que me da OCDE, que los utilizo, puedo a través de esos datos darle una interpretación a este estudio comparado en educación. Entonces, ya para finalizar, eso me determina a mí que me parece muy interesante la lectura de los textos. Aquí están referidas unas conclusiones, tanto de los estudios comparados como de por qué es importante estudiar primero y comparar la educación, porque a pesar de ser una ciencia tan antigua en Europa y con cierto desarrollo en América Latina, es tan poco conocida. Es decir, en el ámbito docente, yo comento estos textos y estos temas con mis compañeros docentes y me están diciendo informen porque no tenían la menor idea. Así ha pasado básicamente con esta información. Bueno, y en el primer ejercicio comparativo yo utilicé las 2 universidades donde laboro como tutor virtual, pero no me sentía como muy bien, muy seguro, muy cómodo, pero ya con la intervención y las web que tuvimos con nuestro tutor, el doctor Ojeda, nos abrió un espacio y un pensamiento mayor y yo dije, bueno, yo quiero hacer algo un poco más macro. Y pensé primero, como les había dicho, en México, Colombia, pero de los documentos que pude hallar y que pude rescatar, se me presentó Chile, que es el otro país miembro, pero lo de México no se me ajustaba. Entonces pensé en las conferencias que hemos recibido acerca del desarrollo de la educación uruguaya con Pepe Mujica, entonces me llamó la atención mirar a ver qué pasa con esos documentos. Esos 3 documentos de OCDE oficiales, los resúmenes, traen las 8 categorías que yo mencioné aquí, entonces yo puedo hacer un cruce de información muy valiosa, que es saber analizar muy bien esos textos. Ya estoy leyendo, por ejemplo, ya
El de Chile lo tengo muy claro, tengo mis anotaciones para la postulación en la próxima semana y me dedicaré pues a trabajar en Uruguay y Colombia. El de Colombia sí lo conozco un poco más porque ya lo había manejado en otro curso aquí dentro del doctorado. Y por último, pues entonces, como justificar la importancia de lo que es el estudio comparado, no solamente en el desarrollo de la comparación para mejorar la educación, sino en lo que transforma un estudio comparado, la aplicación y el aprendizaje de esa técnica, lo que un docente a nivel de un doctorado puede desarrollar en sus diferentes roles como tal. Bueno, llego al final, espero pues podamos avanzar en la organización de un estudio comparado de recursos educativos de estas tres naciones tan importantes con un documento final que nos nutra y que pueda servir para no solamente aprender a desarrollar la técnica, sino para generar una información importante respecto a esto. Bien, hemos llegado al final de esta presentación. Quería pues agradecerles el tiempo y hasta pues una próxima oportunidad y muchísimas gracias. Quedo atento.